Muy buenos días, chicos. Bueno, la idea de este video, como les he comentado, es de poderles brindar mediante estas herramientas y esta metodología, herramientas para que ustedes puedan desarrollar de manera más cómoda y puedan profundizar en el desarrollo de los entregables que vamos a trabajar durante todo el semestre. A continuación vamos a explicar en qué consiste el primer entregable, el entregable número 1, donde se hace la definición del caso de estudio. Dentro de cada guía de entregables siempre vamos a tener en cuenta o vamos a ver en cómo va a ser toda la ruta de trabajo. Recuerden que iniciamos con una definición del caso de estudio, pasamos a una caracterización del sistema productivo, hacemos un diagnóstico de medición del sistema productivo de servicios, luego su respectivo análisis y descripción del problema, pasamos al diseño del sistema de gestión del servicio, un plan de acción de seguimiento y la propuesta de mejora. ¿Ya? Entonces, en este primer entregable, que es la definición del caso de estudio, sí es importante que tengan en consideración lo siguiente, que conformen un grupo de trabajo de máximo 2 estudiantes, no se permite un número mayor. Sí es importante que tengan en cuenta que si alguien hace un grupo mayor de 2 personas, pues automáticamente tiene un 1.0 sin importar el desempeño de su trabajo. Seleccionen una empresa que pueda aplicar como referente o fuente de información para contextualizar el trabajo que se desempeña durante el semestre. Lo que les he comentado puede ser una empresa o un servicio donde usted esté elaborando o haya elaborado, donde haya realizado un proyecto de aula o simplemente usted tenga fácil acceso a ella. Es importante que la empresa seleccionada cuente con un sistema de fila de espera o de atención al cliente donde se presenten posibles demoras, donde ustedes evidentemente tengan un referente de complejidades, de filas de espera que se estén generando ahí, que sea, digamos, objeto de estudio para lo que vamos a realizar. Les he hablado también de que importante el servicio que van a contemplar debe tener al menos 3 fases de atención. ¿Listo? Entonces, eso es un requisito, de que al menos tenga 3 fases de atención. Entonces, una vez cumplido estos requisitos, ya se procede a generar la siguiente tabla para llenarla tenga en cuenta los comentarios que se adicionan como guía. Entonces, los comentarios pues es lo que se va a trabajar ahora en este video. Vamos a trabajar desde un nivel descriptivo, inferencial y crítico por su parte. Es decir, vamos a hacer una descripción del sistema productivo. Ustedes van a inferir algunas cosas que les voy a pedir y a partir de esa inferencia ustedes van a hacer una propuesta. Esa estructura de los trabajos lo vamos a trabajar pues, durante todo el semestre en cada uno de los entregables. Entonces, inicialmente quiero que indiquen cuál es el nombre de la empresa. Eso no es nada del otro mundo, simplemente indiquen si la empresa se llama Servicio XXX, así se llama pues la empresa, limitada. Indíquenme eso. Eso con el fin de saber pues qué caso de estudio están tomando o tener una referencia de eso. Me indican a qué sector productivo pertenece, si hace parte de la apuesta agroindustrial, del turismo, petroquímico y plástico, logístico, astillero, comercial, y si es otro diferente, indique cuál. Puede ser por parte de la salud, de educación, entre otros, ¿ya? Ustedes indiquen a qué sector pertenece. El nombre del servicio prestado por la empresa. Es importante que ustedes indiquen el nombre exacto del servicio. Una empresa puede tener muchos servicios dentro de su catálogo, pero quiero que me indiquen exactamente cuál es el que ustedes van a trabajar, sean lo más exacto posible. Digamos que esta empresa de servicios XXX limitados de transporte ofrece diferentes tipos de transporte, transporte acuático, transporte por tierra y transporte por aire. Pero a mí solo me va a interesar trabajar con el servicio de transporte, transporte privado por tierra. ¿Ya? Solo estoy tomando un servicio.
No quiero que tomen muchos servicios de una misma empresa, porque ahí la cosa se hace muy compleja. Solamente tomen el servicio que ustedes consideren que puede tener una complejidad dentro del sistema productivo, es decir, que tiene filas de espera, que tiene problemas de atención o problemas de calidad. Aborden solo un servicio, ¿ok? Entonces eso ténganlo en cuenta. Flujograma del proceso de servicio. Entonces ahí sí se requiere que ustedes, este servicio que han identificado acá, elaboren un flujograma de dicho proceso. Es decir, tomen las señalizaciones que ustedes ya conocen, como los rombos, círculos, no, perdón, rombo no. Para este flujograma quiero que trabajen mediante la metodología ADME, que esta básicamente trabaja con 5 tipos de símbolos. El círculo, el cuadrado o rectángulo, el triángulo inverso, la flecha que es de transporte, y la demora, que está evidenciado por una D. Entonces recuerden aplicar eso. Recuerden que el círculo se aplica especialmente cuando hay operaciones. El cuadrado cuando hay una inspección. El triángulo inverso cuando hay un almacenamiento. La flecha cuando hay un transporte o movimiento de material. Y la demora, pues, como lo indica, es una demora. O sea, cuando hay un tiempo muerto que necesariamente se debe dar dentro del sistema productivo. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo ustedes identificaron que el servicio de transporte privado por tierra debe llevar a cabo unas operaciones de primero un contacto comercial. ¿Ya? Aquí van a empezar a describir cuáles son las fases del servicio, entonces expliquen el contacto comercial, luego de eso definición de la tarifa, ¿ya? Ahí van indicando diferentes operaciones que se deben dar dentro del servicio, luego programación de los autos o programación de los carros transportadores. Luego de eso, pues después de la programación se define entonces el transporte y recolección de las personas. ¿Ya? Y por último, pago del servicio. Digamos que así son, digamos, las principales operaciones que se dan. Entonces, no me van a representar esto solo en palabras. Entonces, recuerden que ustedes pueden representar cada uno de estos símbolos a través de un diagrama, cada una de estas operaciones, perdón, a través de un diagrama de flujo. Entonces, digamos que ahí definimos a través de estas simbologías que tenemos aquí a la mano desde Word, los símbolos que representan a cada una de ellas. Entonces, si estas son operaciones, aquí voy a poner una operación. Para el contacto comercial, voy a poner uno para la definición de la tarifa, ¿ya? Que digamos, en este caso, la definición de la tarifa yo creo que es más una demora, porque implica de que el cliente debe esperar a que se defina la tarifa para poder prestar el servicio. Entonces, ahí en ese caso, insertamos una demora. Veamos si ese símbolo está aquí a disposición, si aquí lo tenemos, y así, ¿ya? Entonces, ustedes van haciendo el flujo de las operaciones, es decir, cuál viene primero,
que en este caso sería el contacto comercial, y luego viene la definición de la tarifa. Entonces van haciendo a través de flecha como es la secuencia de las operaciones, y así van haciendo el diagrama de flujo una tras otra de las operaciones hasta que yo pueda entender con ese diagrama cómo trabaja pues el servicio. ¿Ya? Entonces es importante que retomen el tema de la metodología ASME para yo entender qué es lo que están trabajando. Bienes asociados del servicio. Aquí expliquen cuáles son los bienes que se asocian al servicio. Recuerden que en cuanto a un servicio de transporte por tierra, digamos la experiencia de todo lo que viven con el carro transportador, con el personal, etcétera. Pero los bienes que se asocian ahí, en ese caso puede ser el tiquete de compra, es un bien que es de propiedad del cliente. De pronto si adquiere algún refrigerio o algo así por estilo dentro del tour, también se considera un bien asociado al servicio. Entonces identifiquen cuáles son los bienes que se le entregan al cliente. Recuerden, los bienes son aquellos que son propiedad del cliente. Los tangibles no son propiedad del cliente. ¿Cuáles son los tangibles asociados al servicio? Entonces, el carro transportador puede ser un ejemplo de eso. ¿Ya? Vayan identificando cuáles otros pueden haber. De pronto las instalaciones y salas de espera de la terminal, de donde sale pues el tour o el viaje. La experiencia asociada al servicio. Aquí sí quiero que me empiecen a detallar cuáles son las fases del servicio, es decir, cuáles son las interacciones que se va a tener entre cliente y servidor. Entonces, interacción 1 es el contacto comercial. Interacción 2 es confirmación del servicio. ¿Ya? Interacción 3 ya es recolección de la ruta. Y contacto 4 es pago del servicio. Listo. Y me expliquen y simplemente menciónenla. La explicación o digamos lo que ocurre dentro de ese servicio en cada contacto ya se va explicando más adelante. Inicialmente quiero es que las identifiquen. ¿Cuáles son las experiencias asociadas al servicio? A partir de esto expliquen cómo se dan las características que ya hemos trabajado en clase. Cómo se da la característica de inseparabilidad en el servicio. Entonces, ¿por qué se da la inseparabilidad en este servicio de transporte? Porque se da esta característica en el sentido de que no se puede hacer el transporte del cliente sin que el cliente haya aceptado e intervenido en cada una de las fases. La atención. Se requiere siempre de la presencia del cliente para que el servicio pase por cada una de sus fases. Hablamos de intangibilidad en el servicio, entonces ahí explíqueme por qué es intangible. Variabilidad del servicio, explíqueme también por qué se da esa característica dentro de este caso de estudio. ¿Por qué se da la caducidad? ¿Hay caducidad en el servicio de transporte? Ahí ustedes consideren eso dentro del caso de estudio. Y también por qué no es almacenable. ¿Ya? Expliquen eso con sus propias palabras y de acuerdo a lo que hemos visto en clases. Ahora, vamos al nivel crítico. En el nivel crítico ya yo quiero que ustedes empiecen a proponer cuáles son posibles falencias que se estén dando en el servicio. Por ejemplo, falencia 1, la ruta de transporte casi siempre llega tarde a recolectar al cliente.
Ese puede ser una primera falencia que se presenta en este tipo de transporte. Ustedes que van identificando bien el servicio, que lo conocen, deben ir empezando a tomar esas conclusiones. Si de pronto es que hay demoras, hay congestión, por ejemplo, hoy no puede haber una congestión en dar respuesta a las cotizaciones. Entonces, un problema puede ser, eh, hay una demora en la entrega de las cotizaciones al cliente. ¿Listo? Y ustedes así, de acuerdo al conocimiento que tienen dentro del servicio, van dando esas conclusiones. ¿Cuáles serían entonces las necesidades de mejora en el servicio? Entonces ustedes empiezan a identificar dónde puntualmente se puede mejorar. Ya pueden hablar en cuanto a la mejora en el manejo de personal o en la administración del personal. ¿Ya? ¿Qué otra mejora requiere el servicio desde ese punto de vista, desde esa primera falencia que ustedes están trabajando? Por ejemplo, hacer un mejor mantenimiento de los autos. ¿Ya? Ustedes van definiendo eso. Quiero que me hablen de 3 falencias y 3 necesidades de mejora, ¿ok? Y por último, quiero que me redacten un abstract, es decir, que me redacten un resumen en inglés de todo lo que trabajaron dentro de este entregable. Este resumen en inglés no debe ser mayor, o perdón, no debe ser menor a 100 palabras. ¿Ya? Ustedes expliquen qué fue lo que hicieron. Entonces, en este primer entregable, nosotros hicimos primero una descripción del nombre de la empresa, identificamos en qué sector productivo está, nos enfocamos en un servicio, describimos el servicio tal cual como se comporta en sus operaciones, empezamos a definir qué características del servicio están presentes ahí, cuáles son sus partes tangibles, cuáles son los bienes asociados, qué características hay de variabilidad, caducidad, etcétera, y cuáles son las posibles falencias que está presentando este servicio inicialmente. Eso quiero que me lo redacten en al menos 100 palabras en idioma inglés, ¿ok? Entonces, eso es básicamente lo que deben hacer dentro del primer entregable. Espero que esta guía les haya servido de duda y cualquier inquietud me pueden escribir al correo. Muchas gracias.